Listo, queridos, vamos a comenzar con nuestra clase número 6, donde vamos a trabajar la preparación de nuestra investigación literaria. Ustedes, la clase anterior y la anteanterior, comenzaron con una investigación sobre Don Quijote, donde formularon ya una pregunta y comenzaron con la lectura. Tuvimos un repaso también del contexto de producción, perdón, no del contexto de producción de Don Quijote, sino que hablamos más que nada de la contextualización, ¿cierto?, de su época. Y la idea es que en esta clase nosotros comencemos ya con la escritura de nuestra infografía, la cual van a tener que entregar la próxima semana, ¿ya? Por eso el OA que vamos a trabajar está fijado en dos OA, uno que tiene que ver con la investigación, que es el OA número 24, y el otro, el número 15, que tiene que ver con el proceso de escritura, ¿ya? Para eso entonces vamos a realizar nuestra investigación de lectura complementaria y la vamos a presentar mediante la construcción de escritura de una infografía. Entonces, ¿qué habilidades vamos a trabajar nosotros hoy día? La primera de ellas tiene que ver con la investigación, ¿cierto? Que recordemos que responde a una serie de procesos que yo realizo para responder mi pregunta. Las preguntas, recuerden que nacen en base a una necesidad, ¿ya? Necesidad de saber más sobre un tema, sobre indagar sobre este. Perdón, ahí estoy ingresando a uno de los estudiantes. Ahí sí. Indagar, ¿cierto?, sobre alguna información que yo necesito o también satisfacer alguna necesidad. Dijimos también que la investigación se va a encontrar en muchas áreas, ¿cierto? De hecho, en toda la vida humana nosotros nos basamos en la investigación para poder lograr avances y también conocer más sobre el mundo y poder satisfacer nuestras necesidades. Eso fue como lo que planteamos en modo general. Ahora bien, hay alguien que tiene su micrófono activado. El La Simón mañana llegué. Sandoval, que viene atrasado y llega con su micrófono activado. ¿Cómo es posible, Simón? Muy bien, ahí se silenció. Muy bien, además de la investigación, dijimos que vamos a trabajar con la infografía, ¿cierto? Y para eso tenemos que recordar nuestro proceso de escritura. Y aquí le voy a preguntar a el señor Simón, que se acaba de integrar a nuestra clase. Simón, ¿estás ahí, Simón? Hola, Miss. ¿Cómo está, Simón? ¿Bien y usted? Muy bien. Simón, recordemos un poquito, ¿usted me podría decir cuál es el proceso de escritura o cuáles son sus partes o qué es lo que hace usted al momento de escribir algo? ¿Cuáles son los pasos que sigue? ¿Mm? Supongo que depende del texto, Ya, del tipo de texto. sí. Pero usted, antes de escribir, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, no sé, en la infografía parto por un breve resumen de la persona. Ya. Si luego me pongo a investigar Se pone a acerca de la investigar persona en la primero, infografía. ¿cierto? Perfecto. Lo que dice Simón es muy Mm, cierto. Antes de escribir, sí, recuerden que nosotros tenemos una parte que se llama acceso al conocimiento, donde, tal como dice su compañero, comenzamos a investigar un poco sobre el tema, ¿cierto? Muchas gracias, Simón. Después de eso, recuerden que una vez que tienen toda esa información, lo que yo hago es seleccionar los elementos más importantes y planifico, es decir, ordeno la información según lo que yo quiera escribir. También, como decía Simón, eso va a depender mucho del tipo de texto que yo quiero construir y del género discursivo, porque sabemos que todos los textos tienen estructuras diferentes. Por lo tanto, yo para, por ejemplo, construir una infografía, debo saber muy bien qué es una infografía y cómo se estructura para poder planificarla y darle un orden, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy día más que nada. Y también después tenemos la escritura. Una vez que yo organizo esa información, recién ahí comienzo a escribir, ¿sí? Y finalmente termino con un proceso de revisión y reescritura que lo ideal, chiquillos, es que ustedes lo realicen antes de entregar un trabajo para ser evaluado. En los reportajes, hay reportajes que estuvieron muy, muy, muy buenos, pero me parece que no hicieron la revisión completa de la pauta porque no siguieron todos los indicadores de los aspectos formales que estaba dentro de la pauta. Una de las formas que no pase eso, de prevenir que pase una situación como esa, es revisar
su trabajo antes de entregarlo, basándose en la pauta que le entrega la profesora en este caso, ¿ya? Es muy importante que ustedes realicen siempre un proceso de revisión para saber si el mensaje que están comunicando se realiza de manera efectiva o no. Muy bien. Este es el proceso de escritura, que es el proceso que tenemos que recordar porque justamente es el que nos va a servir a nosotros para construir nuestra infografía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, era investigar. Ustedes me imagino que ya leyeron los capítulos de Don Quijote, ¿verdad? Investigaron sobre él, saben un poco de qué se trata la historia, porque de hecho lo discutimos en el trabajo de reforzamiento. Y la idea es que ahora conozcamos más o menos de qué se trata la infografía, qué es una infografía. Entonces, lo primero que tenemos que decir sobre la infografía es que corresponde a un texto que busca transmitir información mediante el uso de elementos gráficos. Ya esa es como la descripción general. Pero en sí, el propósito más importante de la infografía es que nos transmite esta información, pero lo hace de una manera clara, sencilla, gráfica y dinámica. ¿Eso qué quiere decir? Lo que busca la infografía en sí es explicar a veces un concepto, ¿cierto? O una idea o dar una especie de argumentación, pero de manera sencilla, clara y simple de entender, ¿ya? Utilizando obviamente elementos gráficos y también una dinámica para transmitir la información que nos ayude a que el lector comprenda de manera más simple lo que yo le quiero decir. Ejemplo, esta que está aquí. Esta es una infografía demasiado básica a mi apreciación, porque obviamente tiene poco desarrollo de las ideas. Hay infografías que tienen más textos, que van a ser un poquito más complejas, pero esta infografía me gusta de tomarla como ejemplo básicamente porque no explica lo que es una infografía y además utiliza muchos elementos gráficos que aparecen en las infografías, como por ejemplo la tabla, ¿cierto? La línea de información, la gráfica y los diagramas, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta infografía, el objetivo, como ya lo dije, es explicar de qué se trata una infografía, la cual consiste en una combinación, que lo dijimos antes, ¿cierto?, de imagen y texto para comunicar información de manera fácil y clara, ¿cierto?, fácil y sencilla. Las infografías, por lo general, tienen imágenes de alto impacto, es decir, que nos llaman la atención. También tienen un acomodo estético, y eso es como lo más difícil, organizar la información de una manera que sea fácil de leer para el lector y además agradable al momento de querer revisarla. Eh, la justificación obviamente es siempre cumplir con este propósito informativo y también lo que busca es mostrar una investigación, que es lo que van a hacer ustedes ahora. Existen distintos tipos de información gráfica que ustedes pueden organizar en una infografía, como por ejemplo las líneas de tiempo, ¿cierto? Las tablas, las gráficas, los gráficos para comunicar algunos resultados de informaciones, los diagramas para entregar algún tipo de instrucción o explicación sobre los componentes de algún elemento. Y también la infografía, podemos decir que se utiliza en distintos ámbitos. Cada vez la infografía es más utilizada, chiquillos, en las distintas áreas de la comunicación. Por lo tanto, cuando ustedes desarrollen o elijan, mejor dicho, su carrera profesional, lo más probable es que en algún momento pasen por este género y les toque construir una infografía. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con el sistema Canvas, que es el que vamos a revisar hoy día, para que puedan construir su infografía, pero la idea es que mientras más practico, yo más hábil me vuelvo en este tipo de texto, ¿ya? Otro elemento importante de la infografía es este que está acá abajito, que dice fuente. Las infografías, como ustedes bien lo saben, se construyen en base a una investigación previa, ¿cierto? Como nos decía al principio, al momento de querer recordar el proceso de escritura. Esa investigación, obviamente yo la busco no solamente en mi cabecita, sino que se da a partir de las distintas fuentes que yo voy revisando, de los distintos textos que voy leyendo. Y esa fuente la tengo que citar. Y dentro de la infografía se cita abajo, ¿cierto? Señalando básicamente la fuente
con el origen de dónde se extrae la información. Nada más que eso, nada más complejo, porque no es un texto como el reportaje, ¿cierto? O también los archivos de investigación, los papers, donde vamos a tener un sistema de citas más complejo. Aquí simplemente yo señalo de dónde saqué la información, nada más que eso. Esto, queridos, es una infografía, por lo tanto. Como yo les dije, hay infografías que son un poquito más complejas, como la que viene a continuación, ¿cierto? Que es una infografía literaria donde se busca mostrar un análisis de un texto. En este caso, el texto que se está analizando acá es uno que ustedes conocen bastante bien, ¿cierto? Porque lo han leído antes, que es la Metamorfosis, ¿ya? Y en este caso, en la Metamorfosis, lo que se muestra primero es la vida del autor, que también se los voy a pedir acá en nuestra infografía. Después tenemos las características del libro, ¿cierto? Alguna aproximación a los misterios de la primera traducción. Después tenemos elogios e interpretaciones que se dan sobre la obra. También se habla acerca de la corriente que sigue el autor, que corresponde a lo fantástico, ¿cierto? Y hay una explicación breve de lo que podría significar la metamorfosis o el bicho en el cual se convertía el protagonista de esta historia. Si ustedes se fijan, aquí cada uno de los elementos gráficos que se utilizan en esta infografía no son escogidos al azar porque se vean bonitos, sino porque son significativos, ¿ya? Es decir, la imagen también nos ayuda a transmitir información. Y eso es lo que tenemos que tener muy, muy claro en la infografía, porque la idea de utilizar estos elementos gráficos es justamente eso, transmitir información clara. No podemos colocar solamente una imagen porque se vea bonita dentro de nuestro trabajo. ¿Ya? Eso es como lo que tenemos que tener más claro. Entonces, ahora que manejamos más o menos lo que es una infografía, vamos a hablar de nuestro trabajo en sí. Para poder hacer una infografía, recordemos que tenemos que respetar ciertos pasos. El paso número 1, esto es muy similar al proyecto de escritura, ¿cierto? Porque de hecho, hacer una infografía corresponde a elaborar un proyecto de escritura. Lo que tenemos que hacer es definir el tema, ¿cierto? En este caso, ustedes formularon una pregunta de investigación, ¿sí? Después, tenemos investigar y seleccionar la información que vamos a utilizar en nuestra infografía. Después, en el paso número 2, una vez que nosotros ya tenemos la información, tenemos nuestro tema y más o menos ya sabemos una respuesta de este, lo que hacemos es diseñar la infografía. Puede ser a mano, ¿cierto? O puedo hacerla en Word. Eso va a depender de lo que ustedes elijan. Lo que yo les recomiendo es diseñarla a mano para poder organizar primero la información. Y la idea es que ustedes piensen en el propósito que quieren cumplir, es decir, responder esta pregunta, ¿cierto? Y vean cuál es la forma más práctica de responderla a través de su infografía. Después de eso, una vez que usted tiene ya el diseño más o menos pensado, lo que tiene que hacer es escribir y digitalizar la infografía. En este caso, nosotros vamos a utilizar la aplicación Canvas, porque obviamente es una aplicación gratuita, que es fácil de utilizar. La mayoría de sus instrucciones están en español, ¿cierto? Bueno, en realidad se puede cambiar de idioma, pero están en español para que ustedes la puedan utilizar de manera fácil. Y sé que también antes algunos han trabajado con esta aplicación, así que espero que les sea muy fácil utilizarla. Y después tenemos el paso número 4, que corresponde a la evaluación y a la publicación de esta infografía, que básicamente la publicación, en nuestro caso va a ser la entrega de esta, pero ustedes previamente deben desarrollar este paso de revisar si cumple su infografía con todos los indicadores que se piden en la pauta. Ya, eso es como lo principal. ¿Alguna duda hasta aquí, queridos? No, Miss. ¿No? Ya. Vamos entonces a la pauta de evaluación, para que podamos comenzar a trabajar de manera grupal. Entonces, queridos, ¿qué es lo que se pide en esta infografía? Esta es una pauta bien sencilla que pide más que nada aspectos bastante generales en su trabajo, ya para que no se compliquen, porque esta evaluación tiene un valor de un 30%, recuerden, de una evaluación sumativa. La entrega es el 5 de octubre, es decir, en una semana más. Y la idea es que su infografía contenga lo siguiente. Lo primero que se pide en la infografía, en el indicador número 1, es que esta presente claramente el tema a investigar, utilizando la pregunta de investigación como título
y dando respuesta a esta en el documento de manera clara y comprensible. Aquí básicamente lo que se pide es que esté su título como la pregunta de investigación y posteriormente dentro de la infografía se dé respuesta a esta pregunta, ¿ya? Eso es como lo que se tienen que fijar en este primer indicador. En el segundo indicador, está referida más que nada a las partes de la infografía. En este caso se pide un párrafo, específico donde se agregue parte del contexto de producción de la obra. Recuerden que el contexto de producción es la biografía del autor, el contexto sociocultural en el cual vivió y la corriente literaria a la cual perteneció. Este indicador, chiquillos, se relaciona directamente con la clase de reforzamiento que tuvimos la semana pasada, ¿ya? El día jueves. Si hay alguien que se le olvidó la corriente literaria, puede volver a ver esa clase que está disponible en la plataforma, ¿ya? Ahí está todo lo que ustedes necesitan para responder este indicador. No necesitan nada más que eso. Después tenemos, en el indicador número 3, se pide otro párrafo donde se sinteticen los hechos más importantes que acontecen en la primera parte de la novela, haciendo énfasis específicamente en el conflicto principal, ¿ya? ¿Cuál es el problema principal que va a enfrentar nuestro protagonista durante esta primera parte? Eso es solamente lo que tienen que explicar. Después, en el punto número 4, en otro apartado de la infografía, la idea es que se presente una caracterización de los personajes principales, no muchos, ya 3, 4 personajes que ustedes consideren que son los que más aparecen durante esta primera parte. Para eso tienen que explicar el rol que cumple el personaje y las características físicas y psicológicas que tienen, porque ustedes saben que en Don Quijote, como lo hablamos en la clase de reforzamiento, las características físicas de los personajes van a tener mucho que ver con su forma de ser también, ¿ya? Entonces ahí nos sirve bastante explicar eso. Después, en otro párrafo, se utilizan al menos 2 hechos de la novela que ayuden a responder su pregunta de investigación, ¿ya? Aquí básicamente lo que se pide es que ustedes digan en qué parte de la novela nosotros podemos ver reflejada nuestra hipótesis. Todos tienen preguntas diferentes, ¿cierto? Hay algunos que hablan de los aspectos psicológicos de Don Quijote, por lo tanto tendrían que escoger 2 hechos en los cuales ustedes puedan apreciar eso. Otros hablan de por qué la obra de Don Quijote ha logrado perdurar en el tiempo. Ahí pueden tomar los elementos más importantes de la novela y los hechos que respondan a esos elementos, ¿cierto? ¿Qué más? Estoy pensando en las preguntas de investigación que ustedes tienen. Hay gente que está haciendo una relación entre la vida del autor y la vida de Don Quijote. Obviamente ahí tienen que escoger los hechos que se relacionen con la vida del autor, ¿cierto? Ahí, en esta pregunta, básicamente lo que uno comprueba es que usted efectivamente haya leído el texto, ¿ya? Y sepa reconocer hechos puntuales que ayuden a responder su pregunta de investigación. Y después, en el punto número 6, se pide que ustedes utilicen al menos 2 recursos gráficos que ayuden a complementar la información, es decir, que sean útiles para el mensaje que se quiere transmitir. No pongan imágenes solamente porque estas se vean bonitas, sino que la idea de esto básicamente es que ustedes con las imágenes transmitan información. Pueden utilizar imágenes del autor, imágenes de los personajes, quizás una línea de tiempo para indicar los hechos más importantes, o tablas también para hablar acerca de las características de los personajes. ¿Ven? Ahí tienen varias ideas que podrían utilizar. Después, una vez que ya abordamos los indicadores de contenido, que son los que están en rosado, después vienen los indicadores de escritura, básicamente. Y en este caso, lo único que se les va a pedir es que ustedes logren construir un texto comprensible, que cumplan con su propósito, ¿cierto? Y además que respete las reglas ortográficas, acentual, puntual y lineal. Eso solamente, nada más. Porque sabemos que aquí estamos frente a un texto bastante especial, ¿cierto? Que no tiene muchas palabras. Por lo tanto, pedimos lo básico, que se comprenda y cumpla con las reglas ortográficas. Y en el punto número 8, en los aspectos formales, se pide que el documento se entregue en formato PDF, ya en tamaño infografía, que lo vamos a ver ahora, con los nombres de los integrantes del grupo y se señale las fuentes de donde se extrajo la información al final del documento, ¿ya? Para que nos quede más claro la pauta, ya le voy a dar como el espacio para hacer las preguntas, les voy a mostrar cómo debería ser su infografía.
Y para eso yo hoy día en la mañana preparé una infografía muy, muy cortita que habla justamente de cómo debería verse su infografía. A ver aquí si la podemos... ¿Se ve ahí? Sí, se ve, Miss. Ya. ¿Cuáles son las partes que tenía que tener nuestra infografía? A ver, vayamos repasando. Tenemos que tener nuestro título, ¿cierto? Con una pregunta de investigación. Después deben ir señalados los integrantes del grupo, ¿cierto? ¿Quién trabajó en esta infografía? También su infografía debe tener contexto de producción, es decir, la biografía del autor, el contexto sociocultural. Le puse 2 veces biografía del autor, nada que ver. Era biografía del autor, contexto sociocultural y la corriente estética, ¿ya? Eso básicamente. Ahí faltó el proceso de revisión. ¿Ven? Yo antes no revisé esta infografía antes de mostrársela. Después tenemos el conflicto, explicar, ¿cierto? O sintetizar el conflicto de la obra de la primera parte de nuestro relato. Aquí tenemos algunos elementos gráficos que nos ayudan a reflejar esto. También lo que se les pide es que ustedes coloquen los personajes, ¿cierto? Donde se explica una caracterización de los personajes principales, simplemente haciendo énfasis en su rol dentro de la historia, las características físicas y psicológicas de esto. Y después tenemos hechos que comprueban mi respuesta, al menos 2 hechos de la novela que ayuden a responder mi pregunta de investigación, que yo la enuncié al inicio. Y después la respuesta a mi pregunta de investigación, que podría ser perfectamente su conclusión. Y si ustedes se fijan al final, acá en esta sección, está la fuente de donde ustedes extrajeron información, porque probablemente algunas personas que quieren hablar acerca de cómo se relaciona la vida del autor con la novela, van a utilizar información de internet y aquí la pueden colocar al final. Pueden tener más de una fuente, ¿ya? No se preocupen por eso. Esta infografía que yo les muestro aquí es una bastante básica, muy general, pero sirve para explicar básicamente cuáles son los componentes que debería tener su infografía. Esto ustedes lo pueden adaptar y variar como quieran. El título no es necesario que vaya en esta parte, sino que lo pueden colocar al medio, ¿cierto? Ahí ustedes deben elegir. Lo importante es que sea en este formato, que se llama formato de infografía, que en la aplicación Canva se da automáticamente. Antes de ver la aplicación, o recordar cómo se utiliza, me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a la pauta, queridos. Este es el momento para preguntar. Vamos, ¿hay dudas con Miss, respecto a la pauta? Dígame. ¿no hay como una letra específica que se tenga que usar? No, aquí es libertad de creación porque la idea de la infografía es que ustedes puedan justamente desarrollar esa habilidad, ¿ya? Por eso no hay letra ni tamaño, ni indicadores que los limiten tanto a ustedes, porque la idea es que ustedes aquí desarrollen su creatividad y ustedes planteen y expresen su información de la manera que consideran más conveniente, ¿ya? ¿Hay alguna otra duda? ¿No es? Ya, vamos a ver entonces, antes de separarnos en grupos, vamos a ver la aplicación, por si acaso alguien no lo conoce. Y para eso nos vamos a ir a esta pestañita. ¿Se ve esta aplicación? ¿Se ve la aplicación ya o no? Sí, se ve, Miss. Sí, ya. Cuando ustedes ponen en Google, tienen que colocar canva.com o también está la aplicación para el celular, ¿cierto? Que se puede descargar. Lo importante que tienen que considerar acá, chiquillos, es que cuando ustedes ingresan por primera vez, tienen que seleccionar el tipo de texto, o perdón, el género discursivo sobre el cual quieren escribir. En este caso, al medio les aparece el buscador y ustedes señalan básicamente o escriben infografía. Como yo ya lo he trabajado antes, me aparece aquí inmediatamente. Cuando ustedes pinchan acá, ya les aparece un tamaño seleccionado, porque ese es el tamaño que se utiliza para las infografías. Una vez que ustedes hacen eso, deben elegir una plantilla, que es la que consideren como más adecuado. Si ustedes se fijan, hay un montón de plantillas donde ustedes podrían elegir. Ahí ustedes tienen que utilizar la que más les acomode, ¿ya? Les voy a mostrar la que yo estuve haciendo en la mañana, que es esta. Una vez que ustedes eligen la plantilla, les aparece ya el diseño listo, ¿cierto? Ese diseño ustedes lo pueden modificar y adaptar como quieran.
¿Se ve ahí la infografía que les acabo de mostrar o no? Sí. Se ve a mí. Sí, Y ya. mis- Cosas prácticas que pueden utilizar en la infografía y les gustaría saber cómo hacerlo. Recuerden que pueden utilizar imágenes propias para colocar acá, por ejemplo, aquí ustedes ponen archivos, subir archivos, y suben imágenes que tengan guardadas en su computador o que hayan descargado de internet. ¿Ya? Esto es súper, súper simple de utilizar. Pinchan simplemente la imagen y se les va a cargar en el documento. Pueden adaptar su tamaño. Aquí la puse 2 veces. Y mover como ustedes quieran dentro del texto. Lo mismo pasa con los párrafos. Los párrafos también ustedes lo pinchan simplemente pinchando sobre el recuadro, o pueden, obviamente, añadir más párrafos, más textos. Y si ustedes se fijan acá al lado, aparecen un montón de propuestas de diseño que ustedes podrían utilizar. Otro elemento importante es lo que se llama elementos. ¿Qué es esto? Que aquí nos aparecen varios recursos gráficos que ustedes podrían utilizar. Por ejemplo, yo acá puse la palabra Don Quijote y me aparecieron muchos monitos que representan a Don Quijote. Lo que sí se tienen que fijar, chiquillos, en esta aplicación es lo siguiente, que si bien es gratuita, hay algunos elementos que se cobran. Obviamente a ustedes no se los van a cobrar si es que no incluyen ninguna tarjeta de crédito, pero si los colocan acá, si ustedes se fijan aquí, aparece con una marca de agua. ¿Ya? Eso es como lo único que molesto que podría sucederles, que le aparezca con esa marca de agua que dice cambio. Pero se pueden utilizar igual. Se pueden utilizar igual, ¿sí? Y no se los cobran. Pero si quieren sacarle la marca de agua, obviamente ahí tienen que pagar. Pero ahí obviamente acá no se sanciona porque aparezcan con marca de agua. Hay otros elementos que son gratuitos, por supuesto, ¿ya? Ahí ustedes, por ejemplo, podrían escoger una, si yo pongo pluma acá, en realidad pueden poner como lo que quieran. Este es gratis. Y si ustedes se fijan, este no aparece con ninguna marca encima. Entonces yo ahí la puedo ubicar donde quiera, de acuerdo a lo que quiera. ¡Ay! Se movió ese párrafo. Lo que quiera lograr. Yo siempre recomiendo, chiquillos, que esta aplicación traten de trabajarla directamente en el computador, si es posible. No tanto en el celular, porque en el celular es un poquito más complejo por el tema del tamaño, ver lo que están escribiendo, ¿ya? Básicamente por eso. Bueno, ¿qué más les puedo mostrar aquí? Aquí en la sección de elementos, ahora aquí. Hay muchas imágenes que pueden encontrar, pero además están estos elementos que son bastante entretenidos que son para darle forma a las imágenes, son como pequeños marcos, ¿ya? Que ustedes podrían utilizar dentro del texto para que la imagen no tenga siempre la misma forma. Lo mismo acá, ¿cierto? Por ejemplo, podrían utilizar esta de celular, y si ustedes arrastran una imagen acá, le va a aparecer como si estuviera dentro del teléfono. Eso lo van a tener que decidir ustedes en base al diseño que quieran lograr. También hay líneas. Hay muchas cosas. Lo único, la invitación que les tengo que hacer es que se animen a probar la aplicación y que jueguen con ella, porque en realidad la idea de esto es ir experimentando con el diseño que nos puede proporcionar. ¿Ya? Una vez que tienen hecha su infografía, lo único que tienen que hacer, queridos, es poner descargar, y aquí automáticamente les va a dejar descargar la infografía en su versión PDF, ¿ya? También hay otras formas de archivo, pero ustedes asegúrense de que sea PDF, que es como la sugerencia y también la exigencia que se pide en la pauta, ¿ya? Entonces, ponen descargar y se les va a descargar inmediatamente en su computador. Y eso es todo. ¿Ya, queridos? ¿Dudas con respecto al uso de la aplicación? ¿Algo que les gustaría hacer y que les gustaría saber cómo hacerlo? No. ¿No? ¿Está clarito entonces? Clarito como el agua. Muy bien, Es que queridos. ya habíamos puesto. Francisca, no te escuché.
Es que ya la habíamos usado porque tenemos que hacer varias infografías. Ya, perfecto. Entonces, aquí simplemente vamos a ejercitar. Muy bien, queridos. Dicho eso, nos vamos a separar en grupos ahora para poder organizarnos con la infografía y que ustedes tengan tiempo para trabajar con el grupo que escogieron. ¿Sí? Así que vamos a pausar nuestra grabación y nos vamos a dedicar al trabajo práctico ahora.